All right. Good morning, everybody. Buenos días a todos. If I didn't get a chance to shake your hand this morning, good morning and welcome. Si no me dio oportunidad de saludarle y estrecharle mi mano esta mañana, quiero darle la bienvenida y decirle buenos días. If I didn't get a chance to say good morning, and also to our visitors, we thank you for being with us this morning. Y también quiero darle la bienvenida a nuestros visitantes de hoy en día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Amen. As we get into the Word of God this morning, Y así vamos a entrar en la palabra de Dios esta mañana. we're going to be starting this morning with Ephesians 1, verse 4. Vamos a empezar con Efesios capítulo 1, versículo 4. I just want to kind of remind you of the things we've been talking about for the month of May. Y quiero recordarle de las cosas que hemos estado hablando durante este mes de mayo. They've been simple topics, Han sido tópicos muy sencillos, very simple topics where, as a Christian, we should know these things. son tópicos tan sencillos que como cristianos lo podemos entender fácilmente, But they serve as a reminder to let us know pero son usados como un recordatorio para dejarnos saber. sometimes we forget. A veces se nos olvida And we know that God has to guide us through this life. y tenemos que reconocer que Dios es el que nos guía en nuestra vida. On the first week, we talked about being able to pray, and then also while we're waiting, to actively be seeking God through that. La primera semana escuchamos sobre la oración y cómo podemos orar y esperar, pero en nuestra espera estar buscando a Dios diariamente. The following Sunday, we talked about, on Mother's Day, the Proverbs 31 woman. Y el siguiente domingo de ese hablamos de la mujer de Proverbios 31. And that was a thing where we know when we've read this before. We talk about it every Mother's Day or anytime there's a women's event. We talk about that Proverbs 31 woman. Y este capítulo en Proverbios, ¿verdad? Es muy conocido, se usa siempre en el Día de la Madre o cada vez que hay un evento de damas. Last week, we were talking about us actually reading and studying His Word. Y el domingo pasado la predicara de estudiar y leer la palabra de Dios. And why was it important for us to study? Y por qué era importante nosotros estudiarla, So that somebody does not twist the Word of God on you. para que entonces no seamos engañados cuando la gente quiere torcer la palabra de Dios. By feeding you wrong information. Cuando nos dan información errónea, Because the devil wants confusion. porque el enemigo busca confundirnos. And if you're confused about the Word of God, Y si está confundido de la palabra de Dios, then your armor is weak. entonces su armadura está débil. This morning, I'm going to talk about holiness. Esta mañana voy a hablar de santidad. One of those things that we should know about, right? Es uno de esos tópicos que deberíamos de saber, ¿verdad? But we're going to touch on a few things this morning, Pero voy a hacer hincapié en algunas cosas esta mañana. all pointing back to the Word of God. Amen. Y todo apunta a la palabra de Dios, amén. Let us stand and as we read the Word of God. Hay que ponernos de pie, hermanos, para entonces así leer la palabra de Dios. Again, Ephesians 1, verse 4. Efesios 1, versículo 4. Ephesians 1, verse 4 says, even before He made the world, God loved us, and He chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Heavenly Father, we thank you this morning Padre for your Celestial, te holiness, damos Lord God. gracias por We tu thank you for your santidad. sacrifice, Te Lord damos God, gracias, that your Son Señor died on Jesús, the por cross for us, tu Lord God. sacrificio, You por made morir it en la so that cruz. we
can become holy today, Lord Gracias God. porque por esa And we thank sangre you ahora for that. somos In santos. the Y name te of damos Jesus, we gracias pray. en el nombre de tu Hijo Amen amado. and amen. Amén y You may be amén. seated. Oramos. Puede tomar su asiento. The big thing I'm pulling from this, Christ made us holy. Quiero que se recuerden, el tópico mayor es de que Cristo es el que nos hizo santos. Holiness is at the heart of the Christian faith. Santidad es el corazón de la fe cristiana. It's not just a word we use to describe God's perfect nature. No es solamente una palabra a la cual usamos para describir la naturaleza de Dios. It is also something he invites his people into. Es algo que también Él nos invita a. All throughout the Bible, Por toda la Biblia, holiness shows up in both a gift God gives us and a goal he has calls us to go towards. la santidad se nos es dicha en la Biblia como algo que Dios nos invita a ser parte de y también una meta a poder adquirir. You see, being holy means to be set apart. Ser santificados es ser apartados, Dedicated to God's purpose, dedicados al propósito de Dios and live in a way that reflects his purity and love. y vivir de una manera que representa su pureza y su amor. Understand that living a holy life isn't just for the super spiritual. Vivir una vida santificada no es nada más para los super espirituales. It is meant to be an everyday standard for everyone who chooses to follow Jesus. Es nuestro estandarte diariamente para todos aquellos que se dicen seguidores de Cristo. Standard is one of those words we use in the military to make sure that you at least came in at the bare minimum. La palabra estandarte es algo que usamos mucho en la milicia, en el militar, para dejarles saber a las tropas que tan siquiera lleguen a ese punto. It was a standard to score 60% in all of our PT events. Era un estandarte de sacar un 60% de promedio en todos nuestros exámenes físicos. It was a standard to wear the uniform, and it needed to be in a presentable fashion. Era un estandarte de cuando nos poníamos el uniforme, de que nuestro uniforme estuviera representable. It was a standard to have a neat haircut. Era un estandarte de tener un corte de pelo bien cortado. And it was also a standard to be in a certain weight. Y también era un estandarte de tener un cierto peso de libras. I probably wouldn't pass right now. Yo ahorita ya no pasaría ese estandarte, But there is a standard. pero hay un estándar. Understand, when we look at God's holiness, He's just giving you the bare minimum. Quiero que entienda que cuando vemos la santidad de Dios, Él nos está dando ese estandarte que es lo mínimo que podamos And I alcanzar. want you to understand Y quiero que entienda that it's not a coat we just put on que no es nada más como un abrigo que nos echamos encima when we're around church people. cuando estamos alrededor de otros cristianos. And it's not a coat we take off Y no es un abrigo que nos quitamos when we're around our friends that like to curse and drink. cuando estamos alrededor de nuestras amistades que les gustan echar malas palabras y todavía seguir tomando y haciendo ciertas cosas. Just because it's hot outside doesn't mean we take the coat off. Nada más porque está calor quiere decir que nos quitamos el abrigo de santidad. No funciona así. Again, it's a lifestyle. Es un modo de vivir. And I'm going to say that a couple times today. Y voy a repetir eso varias veces hoy. Just like I say, when things are in the Bible and they repeat themselves, Porque ¿qué les he enseñado? Que cuando se repite algo en la Biblia, ¿qué? God is trying to tell you something there. Es porque Dios nos quiere dejar saber algo importante. It is a lifestyle. Es un modo de vivir. And it's something that we're trying to perfect daily. Y es algo que tratamos de perfeccionar a diario. It is a process that grows daily. Es un proceso que crece a diario. Step by step, Paso a paso, God's people are working towards
what or how God has prepared us to be. Paso a paso, los que le pertenecemos a Dios, caminamos al propósito de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Let's dive a little bit deeper into holiness. Vamos a entrar más a esto de la santidad. The word holy comes from a Hebrew word, kadosh, La santidad es una palabra hebrea que es kadosh, which means set apart or sacred. que quiere decir sagrado o apartado. In Scripture, En la escritura, God is described Dios se describe as holy, como santo. both in essence and action. Es santo en esencia y en acción. Now, we've seen in the Bible, in Isaiah and also Revelations, where angels famously say, holy, holy, holy. Y leemos en las escrituras en Isaías y en Apocalipsis, donde vemos que los ángeles, los querubines, cantan santo, santo, santo. The repetition is not a coincidence. La repetición no es coincidencia. That repetition means that God's supreme authority and moral perfection is who he is. Cuando repiten la palabra santo es de que Dios es santo, su autoridad y su moral es santa. They're making a statement that God is who he say he is, and he's bigger than anything else in this world. Están declarando que Dios es quien es y Él es más grande de todo lo que hay en este mundo. And just like I told you earlier, Y como les dije anteriormente, repeating things in the Bible in biblical times meant something. It wanted to be emphasized. cuando se repite algo en la Biblia es porque es enfatizado. Kind of like when we are writing a document and we put those letters in bold or we underlined it. Es como cuando estamos escribiendo un documento que ponemos las letras súper grandes o las subrayamos. We want it to be emphasized. Queremos enfatizar eso, ¿verdad? And them saying holy, holy, holy 3 times, Y ellos al cantar santo, santo, santo 3 veces, the angels are not just saying God is a little bit holy, los ángeles no están diciendo solamente que Dios es un poco santo. he is completely holy. Él es completamente santo. He is in a league of his own. Él está en su propia liga. First Peter 15 tells us, be holy because I am holy. Primera de Pedro nos dice, ser santo porque yo soy santo. This calls us not about being better than others, Esto no se trata de que queramos ser mejores que otros o creernos mejores que otros or possibly achieving perfection on our own, o querer de ir a buscar la perfección en nuestras propias fuerzas, but it's about being dedicated to God. pero se trata de ser dedicados a Dios. Holiness involves a deliberate choice to live a way that reflects God's character. La santidad es una manera de vivir que deliberadamente, que a propósito estamos dando a conocer el carácter y la naturaleza de Dios. That is showing the character of a loving person, Es un carácter de una persona que ama, being just, being pure, being merciful. ser misericordioso, ser justo. It's not about the external look of it. No se trata de lo externo, It begins in the heart. empieza en el corazón. Jesus made it clear on the Sermon on the Mount. Jesús lo hizo bien claro en el Sermón del Monte, When he said that doing what is right isn't just about following rules, it's about having a heart that truly wants to do what is right. cuando nos dijo que cuando hagamos las cosas correctas y buenas no se trata de seguir reglas, sino un corazón que realmente quiere hacer lo bueno. It wasn't about legalistic obedience. No se trataba de una obediencia legalística. Pastor, what do you mean about legalistic obedience? Pastor, ¿qué quiere decir con
una obediencia I'm legalística? glad you asked. Me da mucho gusto que me pregunto. Let's look at Matthew 23:23. Vamos a ver a Mateo 23, 23. And this is Jesus talking to the Pharisees. Y este es Jesús hablando con los fariseos. What sorrow awaits you, teachers of religious law, you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb garden, but you ignore the more important aspects of the law: justice, mercy, and faith. Yes, you should tithe, but do not neglect the more important things. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto, deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. You see, the Pharisees were very strict when it came to these small things, Los fariseos eran bien estrictos en lo más mínimo, but they were missing the bigger picture. pero se les estaba yendo por las manos el cuadro más importante, el cuadro más grande. And these particular ones, they were short on showing love, Y vemos en este pasaje que no mostraban el amor fairness, and faithfulness to others. y no mostraban la justicia ni la fidelidad para con los demás. They were technically obeying the law, Técnicamente ellos obedecían la ley, but the heart wasn't in the right place. pero el corazón nunca estuvo en el lugar apropiado. Understand that holiness involves that internal transformation. La santidad se trata de una transformación interna. Okay, Pastor. Well, what happens when people reject that holiness, that internal transformation? Ok, pastor, ¿y qué pasa cuando la gente no quiere esa transformación interna? When we reject holiness, we are essentially turning away from the work that the Holy Spirit is trying to do in us. Cuando rechazamos la santidad, estamos entonces rechazando el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. When we accept Christ into our hearts, Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, the Holy Spirit has a role of sanctification inside of us. el Espíritu Santo entonces tiene un rol de santificarnos adentro de nosotros. It is a gradual reshaping of our hearts Él nos está formando nuestro corazón and minds y nuestra mente of what God desires. de lo que Dios desea. Rejecting holiness, Y si rechazamos la santidad, saying no to moral living, no solamente estamos diciendo que no a vivir moralmente, you are rejecting entonces estamos nosotros the rechazando, Holy Spirit's transformative work inside of your heart. estamos rechazando el trabajo transformador del Espíritu Santo en nuestro corazón. Furthermore, if we reject him Si nosotros lo rechazamos and say that the Holy Spirit basically doesn't exist, y decimos que el Espíritu Santo no existe o no está trabajando, we are extinguishing the Holy Spirit. nosotros mismos estamos apagando la llama del Espíritu Santo. The Word of God says grieving the Holy Spirit. La palabra de Dios dice traer luto al Espíritu Santo. And I use that word extinguishing because I think of a fire that's inside. Y uso esa palabra apagar porque entonces me imagino como si fuera una lumbrera y cuando usted la apaga, You're using a fire extinguisher to put out the Holy Spirit. cuando está usando el extinguidor, ¿verdad? Para apagar un fuego, así entonces hacemos con el Espíritu Santo. And what happens when we do that? ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? We're not able to hear the voice of God. No, entonces podemos escuchar la voz de Dios. Our heart begins to harden. Nuestro corazón se empieza a hacer duro. Transformation stops. La transformación cesa. We become spiritual blind to the things of God.
nos ponemos ciegos espiritualmente a las cosas de Dios. What do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con esto, iglesia? We lack to see what God does in our life daily. Ya no ponemos atención a lo que Dios hace por nosotros diariamente en We're nuestras looking for vidas. those big things. Ahora queremos ver cosas majestuosas y grandiosas. You forgetting He's the reason why you woke up this morning. Se nos olvida que Él es el dador de la vida y que por Él es que despertamos esta mañana. You're forgetting the air you're breathing is because of Him. Se nos olvida que el aire que respiramos es por Él. You become spiritually blind. Entonces, cuando rechazamos la santidad, nos hacemos ciegos espiritualmente. And finally, you risk eternal separation. Y finalmente, si rechazamos la santidad, estamos a riesgo de ser separados de Dios eternamente. And this is one of the hard topics that I was like, okay, God, if you want me to talk about it, I'm going to have to dig into it a little bit. Y estos son unos de los tópicos, ¿verdad? Que son difíciles. Y yo buscaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿cómo quieres que yo dé esto? Everybody knows that one sin that is not forgivable, right? Todos conocen ese pecado que no se perdona, ¿verdad? That's blaspheming against the Holy Spirit. Que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. But what does that truly mean? Pero ¿qué realmente significa eso? And if you didn't know, you're going to learn today. Y si no lo sabía, pues lo va a aprender hoy en día. That way you don't have an excuse, amen? Así es que ya no puede tener excusa, amén. Blaspheming against the Holy Spirit is not just one single careless action. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente un acto de que ya no le importa. You know all those things I talked to you in the beginning there? Ya ve todas las cosas que dije al principio. Spiritual blindness, hardening of the heart, no transformation. Ceguedad espiritual, que ya no deja que el Espíritu Santo transforme su corazón se endurece. Understand, blaspheming the Holy Spirit is a deliberate, ongoing rejection of the Holy Spirit. Blasfemia contra el Espíritu Santo es, can you repeat it again, Pastor? It is a deliberate, Es un acto deliberadamente, ongoing progresivo y a diario rejection of the Holy Spirit. de rechazar al Espíritu Santo. I'm glad you asked me to repeat it. Me da gusto que me preguntó que lo repitiera. Let's talk about what it is not. Vamos a hablar de lo que no es, Because I'm not here to scare anybody. porque no estoy aquí para asustarlos, And iglesia. these things that I'm telling you, I'm not making them up. They're in the Bible. Y estas cosas que les estoy predicando no las estoy yo formulando yo solo, están en la Biblia. And I'm not going to hide them from you. You have a Bible in your hand and on your phone. Y no se las voy a esconder, estos tópicos no se los voy a esconder. Y usted los puede leer por sí mismo. Tiene su Biblia y hasta puede tener hasta la aplicación en su teléfono de la Biblia. What it is not. ¿Qué es lo que no es? Blaspheming the Holy Spirit is not doubting your faith. La blasfemia hacia el Espíritu Santo no es dudar, It is not feeling distant from God. no es sentirte distante de Dios. It is not having a moment of anger or questioning God. No es tener un momento de enojo quizás o una pregunta o preguntar a Dios. It is not a sin that you can commit accidentally. No es un pecado que pueda cometerlo accidentalmente. It is something that is deliberate, Es una acción que es muy deliberada and it happens over and over. y pasa día tras día. But why is it unforgivable, Pastor? Pero ¿por qué no se perdona esto, pastor? Because this sin is considered unforgivable because God is unwilling to forgive you because a person has persistently resisted the Holy Spirit themselves. No se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo porque usted entonces está
conscientemente resistiendo al Espíritu Santo y no hay entonces transformación, entonces ¿cómo Dios lo puede perdonar? In other words, you have hardened your heart to the point that you're no longer hearing or responding to the Holy Spirit's call. En otras palabras, ha endurecido tanto el corazón que ya no está respondiendo al llamado del Espíritu Santo. I will say it again. Lo voy a decir de nuevo. You're hardening your heart to the point where you no longer hear or respond to the Holy Spirit's call. Se endurece el corazón al punto de ya no escuchar ni responder al llamado del Espíritu Santo. So more than likely, it kind of sounds like you're the one that's giving up on God. Y si usted se pone a meditar en esto, es más bien que uno se aparta de Dios. It's unforgivable because you're not willing to be forgiven. No se perdona esto porque usted mismo está decidiendo no ser perdonado. You have believed the lies of the enemy. Porque quizás nos hemos creído las mentiras del enemigo. You have believed the tricks of the enemy where he says to you that you've done so bad you can't be forgiven. A lo mejor se ha creído las mentiras del enemigo cuando viene y le susurra y le dice, mira qué tan bajo caíste, ya no puedes ser perdonado. This is why this sin is unforgivable. Y por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. So understand, don't let anybody scare you use scare tactics or twist the word of God to say that you can't be forgiven. Y quiero que no se deje que alguien lo asuste o tuerza la palabra en decirle que no hay perdón para usted. That's why I say read your Bible and study your Bible Por eso le digo que lea su Biblia y estudie su Biblia so you can use that word of God like the sword it is intended to be. para que use la palabra de Dios como la espada que es. Again, you're not fighting against flesh and blood. No está peleando contra carne ni sangre, You're fighting against the enemy forces of this world. está peleando contra los principados del enemigo. Just so happens sometimes they may be in your coworker. Parece ser que a veces estuvieran en nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Esas fuerzas a veces parece que existen ahí. Let's go back into holiness. Vamos a regresar a la But I santidad. wanted you to understand that Pero quiero que entienda lo que realmente era eso. you're not too far gone. De que si usted ha pecado, hay perdón para usted. Amen? Amén. Okay, maybe it's your first time. You're like, well, how do I get this holiness? What does it take? Y a lo mejor puede preguntarse, ¿qué puedo hacer para llegar a la santidad? You have to understand this is where grace comes in. Aquí es donde entra la gracia de Dios. None of us can be holy on our own. Ninguno de nosotros podemos ser santos en nuestras propias fuerzas. We mess up. Todos nos equivocamos. We struggle and we fall short of the grace of God. Todos batallamos con algo y caemos cortos de la gracia de Dios. But Pero the good news of the gospel that Jesus came to rescue us from those sins. las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo vino a rescatarnos de esos pecados. And we were made holy by his Y sacrifice. fuimos hechos santos, santificados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Hebrews 10:10. Hebreos 10:10. And I promise the verses that are 23, 23, and 10:10 weren't on purpose. I like repetition, but hey, it made sure that it was in my word today. Y yo sé que les di versículos y textos que vienen en la repetición, ¿verdad? No fue a propósito, así me los puso Dios. Tenía Mateo 23:23 y ahora vamos a leer Hebreos 10:10. Hebrews 10:10 says, "We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus, or the body of Jesus Christ once and for all." Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. So understand that holiness isn't something we earn, Así es que quiero que entienda que la santidad no es algo que it's something nosotros that God gives. podemos ganarnos, sino que es algo que Dios mismo nos dio. Understand that
it doesn't stop there. Quiero que entienda que no para ahí, But when we put our faith in Jesus Christ, pero cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, our sins can be forgiven. nuestros pecados son perdonados, We are made new, somos hechos nuevos and we begin the lifelong process of being more like Him. y empezamos este proceso de toda la vida de ser más como Él. That process is called sanctification. Ese proceso es santificación. Understand that you're not alone in that process. Quiero que entienda que no estás solo o sola en ese proceso. The Holy Spirit is with you. El Espíritu Santo va con ustedes. He guides us, Él nos guía. He convicts us, Él nos da la convicción. and He empowers us to live in a way that is pleasing to God. Y Él nos da el poder para vivir de una manera que es agradable a Dios. Again, you're not by yourself. No estás solo, no estás sola. God knows this world is a fallen world, Dios sabe que este mundo es un mundo cruel and there are many temptations out there. y hay muchas tentaciones allá afuera. But the Word of God, as you learned last week, Y como usted aprendió la semana pasada, la palabra de Dios gives us a way out of that temptation. nos da una salida cuando somos tentados. Amen? Amén. Understand living a holy life is important. Quiero que entienda que vivir una vida en santidad es importante. And I have 3 points on this, and then I'm going to close. Y tengo 3 puntos y luego cierro con esto. First, living a holy life is a way of showing love and gratitude to God. Primero, vivir una vida en santidad es expresarle a Dios la gratitud y el amor que uno tiene para con Él. Secondly, Segundo, holiness is powerful because it shows us and others what God is like. la santidad es poderosa porque le enseña a otros y a nosotros mismos quién es Dios. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? We should be mirrors of what Christ living is like. Debemos de ser espejos y reflejar lo que es vivir con Cristo. If we're living just like they're living, Si nosotros estamos viviendo como los de afuera viven, why would they ever leave what they're doing? entonces ¿por qué ellos dejarían el mundo? They'll be the first one to call you a hypocrite. Ellos son los primeros en llamarnos hipócritas si viviéramos como ellos. Why do I need to go to that church? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? You're doing the same thing I'm doing. Tú estás haciendo lo mismo que yo hago, ¿para qué voy? I just happen to get drunk and you go to church. Yo me emborracho junto contigo, pero tú eres el que vas a la iglesia. Yo aquí me quedo. Third point, El tercer punto, holiness is good for us. la santidad es buena para nosotros. It's not about restriction, No se trata de restricciones, it's about freedom. se trata de libertad. When we let go of our sinful nature Cuando nos despojamos de nuestra naturaleza pecaminosa and we lean on a way that God wants us to live, y vivimos de la manera que Dios quiere que vivamos, we actually experience peace, purpose, and joy. entonces experimentamos paz, propósito y gozo. And understand holiness doesn't always feel easy, Y la santidad no siempre es fácil, but it always leads to a better life, pero la santidad nos lleva a una mejor vida both right now and aquí, forever. aquí y para siempre en la eternidad. Amen. Amén. Romans tells us that living for God leads to holiness. Romanos nos dice que cuando vivimos para Dios, eso nos llevará a la santidad. And as a result of that, we have eternal life. Y el resultado de eso es la vida eterna. Amen. Amén. I'm going to go ahead and close. Voy a cerrar. But I want to point back to that opening scripture that I told you guys. Pero quiero regresarme a la escritura con la que abrimos en Efesios 1:4. And this time I'm going to read it in the Amplified. Y esta vez la voy a leer en la versión amplificada. Again, it's good to have more than one version of the Bible to point back to. Es bueno leer otras
traducciones de la Biblia, because it can break it down a little bit for us. porque lo desmenuza de cierta manera. Verse 4 says in the Amplified, just as in his love he chose us in Christ. Así como nos escogió en su amor en Jesucristo, Actually selected us for himself as his own. y nos seleccionó para Él mismo y nos llamó suyos Before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, so that we would be holy, para que nosotros seamos santos, that is, consecrated and set apart for him, purpose driven, que es ser consagrados y apartados para Él y su propósito, and blameless in his sight in love. y no tener culpa delante de Él por su amor. It's just something about the Amplified version that breaks it down and hits us right in the heart. Y hay algo de esta versión amplificada que lo desmenuza y nos llega a profundidad en el corazón. What was I trying to tell you this morning? ¿Qué es lo que quería compartir con ustedes esta mañana, iglesia? To be holy is to be set apart for God. Ser santos, santificados, es ser apartados para Dios. I talked about that coat. Hablé de ese abrigo, ¿verdad? It's not a change of clothes, No es un cambio de ropa, it's a change of heart. es un cambio de corazón. We are to reflect his nature. Debemos nosotros reflexionar la naturaleza de Él, Understanding that both it is a gift that's given y entender que la santidad es un regalo que se nos da through the sacrifice of Christ, por el sacrificio de Cristo, and it is a lifelong mission by the Holy Spirit in you. y es una misión de toda la vida del Espíritu Santo en nosotros. And it is essentially not only for personal spiritual growth, Y no es solamente para nuestro crecimiento espiritual personal, but it's also for effective witnessing and true fulfillment. pero es también para así efectivamente ser embajadores y testificarle a los demás de nuestra nueva naturaleza. What do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con esto? Others are going to see how you live. Otros se van a dar cuenta como usted y yo vivimos. Others are going to see your actions. Otra gente va a ver nuestras acciones. Just as the world is looking, Así como el mundo nos ve, the enemy is looking too. también el enemigo nos está And cuidando. as soon as you slip up, Y en cuanto usted se caiga, he's going to remind you of it. él va a seguir queriendo recordar de But you got to eso. know when to bring out your sword and defend and fight off the enemy. Pero por eso le digo que tiene que saber cuándo sacar su espada y pelear contra el enemigo con la palabra de Dios. Let us stand. Pónganse en sus pies. You see, living a holy life is not something that is oppressive. Vivir una vida en santidad no es vivir una vida opresiva, It's not something that takes away your freedoms to do what you want, no es de que se nos quita la libertad de hacer lo que but understand Lo que it's queremos about hacer. laying down your life and getting closer to God. Pero quiero que entienda que vivir en santidad es despojarnos de nosotros mismos y entregárselo al Señor. There's freedom in holiness. Hay libertad en la santidad. I'm free because I don't have to worry about what the world says I am. Soy libre porque ya no me tengo que preocupar de lo que el mundo dice que yo deba de hacer. I am free because I know who I am in Jesus Christ. Estoy libre porque ahora sé mi identidad y quién soy en el Señor Jesucristo. The world will tell me that I'm not a good communicator. El mundo me dice que no soy un buen comunicador. The doctors might even say that I'm dyslexic. Los doctores aún pueden decir que tengo dislexia.
but I know that I am free in Jesus Christ. pero yo sé que soy libre en el Señor Jesucristo. Ironically, my job in the military was communications, and I didn't even think about it. Irónicamente, mi trabajo en el ejército era comunicación. And I hate talking in front of groups. Y a mí no me gustaba hablar en frente de multitudes. And you know how God responded? ¿Y sabe cómo Dios me respondió con eso? He promoted me. Me promocionó, He put me in front of groups. me puso en frente de grupos He also had me teach people that outranked me by far. y también me puso en una posición donde yo era maestro, instructor, a oficiales que me llevaban por mucho rango a mí. You see, God is like, okay, I'm going to equip you. You Por- think you're not equipped. Porque Dios me dijo, tú piensas que no tienes lo suficiente, pero yo te lo voy a dar. Not even knowing that I was going to be a pastor in the Sin future. saber que yo iba a ser un pastor en el futuro. Wasn't even thinking about it. Ni pensaba esto, hermanos. But I let his holiness change my heart. Pero yo dejé que la santidad de Dios cambiara mi vida, mi We have corazón. to be willing. Tenemos que estar dispuestos, iglesia. Because we ain't willing, Porque si no estamos dispuestos, the heart starts to harden. el corazón empieza a You endurecerse. believe the lies of the world. Nos creemos las mentiras del mundo. You believe the lies of the enemy. Nos creemos las mentiras del enemigo. And don't let the world tell you. And I have to say this because I know there's people that are sick and have all these different ailments. Y no deje que el mundo dicte. Porque yo sé que hay gente que pasan por enfermedades, por situaciones. Just because you seek medical attention doesn't mean that you don't believe in what God is doing in your life. Si usted va y busca atención médica, no quiere decir que no es fiel a Dios o que no tiene bastante fe en el Señor. God is in the middle of that doctor's hands. Dios es el que tiene las manos de ese médico. God is in the middle of that medicine that you take daily. Dios está al cargo de ese medicamento que usted toma. I take it too. Yo también tomo medicamento. I have my issues, Yo tengo mis cosas. but I know God is in control of every situation. Pero yo sé que Dios está en control de todas mis situaciones. As much as the world tried to throw at me from when I was young to when I am older now, Desde que yo estaba niño hasta ahorita el mundo ha querido tumbarme. I shouldn't even be here. Ni debería yo de estar aquí. I should be dead, high, or in an alley drunk somewhere. Yo debería de estar ya muerto, en drogadicción o en un callejón. But God made me who I am by the things that I went through as a young person. Pero Dios me ha formado y todo lo que yo pasé desde niño hasta ahorita, Dios lo ha usado para crearme la persona que soy yo ahora. Let Christ change in here first. Deje que Cristo cambie su corazón aquí primeramente. And you won't worry about what type of jacket you have on. Y así no se va a preocupar qué tipo de abrigo usted está poniéndose Because you're encima. going to be a mirror of holiness when people see you down Porque the street. usted entonces va a ser un espejo y reflejar la santidad de Dios cuando usted salga de estas puertas. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, Lord Padre God. celestial, te damos We gracias. thank you for in your word, Te damos gracias porque we en tu see palabra truth. podemos ver tu verdad. we see what true holiness is. Porque podemos ver qué es la santidad realmente. Lord God, I just thank you, Te Lord damos God, gracias, Señor. for molding me to be the person that you wanted me Porque to be. moldeaste mi vida para convertirme en la persona que tú querías que yo fuera. For it's not about my own mission of holiness, Porque no se trata de mi misión de santidad, but it's your mission of holiness that I follow, Lord. pero es tu misión de santidad en mi vida que yo sigo, Knowing that I'll never be perfect, sabiendo que no llegaré a ser perfecto, but I trust in your pero ways yo confío en ti to continue to look more Christ-like. y confío que tú me harás verme más como Cristo. It doesn't matter that I'm not a great communicator. No importa que si no soy un gran comunicador, You have equipped me to be your person. tú me has dado las herramientas, tú me has formado mi corazón para ser tu persona. And my heart just wants to do what you want me to do. Y mi corazón quiere hacer lo que tú quieres que yo haga para ti.
I want to be like David, a man after your own heart. Yo quiero ser como David, ese hombre tras tu propio corazón. And I pray for Oasis to have that same heart. Y yo te pido por Oasis que tenga ese mismo corazón. I pray that your people understand that. Yo oro que tu gente entienda, Señor, For it's not about the show. porque no se trata de un It's show. about your word. Se trata de tu palabra. It's about relationship with you. Se trata de relación contigo. I want to know you better than I know anybody else. Te quiero conocer a ti mejor que yo conozca a alguien más. By knowing you, I know that you're the first person I run to, Lord. Porque si yo te conozco a ti, When tú there's a vas a ser problem, la primera I chase persona a after la que you. yo corra. Cuando hay un problema, yo quiero When I'm going acudir through a a ti tough time, primero. I chase after Cuando you. esté pasando por un problema, I yo don't have to voy y rely te on the things busco of a the ti. world. I No know that you tengo, are there for me. Señor, aleluya, que ir a las cosas del mundo. Yo entiendo que tú estás ahí para conmigo. Thank you, Father, for the change. Gracias, Padre, por el cambio. Thank you for your holiness that you encamp around me. Gracias por la santidad que tú traes a mi vida. And though we may falter, Y a lo mejor, aunque cometa errores, I know where to go to run to. yo sé a quién yo voy a I acudir. go where to go to run to. Yo sé a quién yo voy y corro. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Glory to your name today. Gloria a tu nombre hoy. In the name of Jesus, we En all el pray. nombre de Jesús todos oramos y Amen, decimos amen, amén y amen. amén y amén. Thank you, church. Gracias, iglesia.